Que Dios los continúe bendiciendo en esta mañana y en Hechos de los Apóstoles 26, 24, habíamos ya desarrollado por varias reuniones con alguna interrupción, con algún antibajo, pero llegamos a dos juicios en definitiva que tuvo el apóstol Pablo con 2 años de diferencia uno de otro. Ahora ha venido el nuevo gobernador y siendo recibido por el rey Agripa y por Berenice, allí tiene la oportunidad el apóstol Pablo de dar testimonio. Sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo había entendido que tenía que anunciar el evangelio a toda persona, como Jesús enseña en la comisión, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándole estas cosas. Entonces, no se concentraron, decía, el mensaje es solamente para los judíos o el mensaje es solamente para los gentiles, si bien Dios lo comisionó en específico, como lo levantó como apóstol a los gentiles. Sabemos que en todos sus viajes misioneros siempre iba a la sinagoga y enseñaba también buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque sin duda, hermano, como en días de Pablo, así en nuestros días, hay ovejas perdidas. Hay ovejas perdidas, eso nos enseña la parábola del redil, nos enseña acerca de eso. Hay ovejas que andan perdidas en el mundo, otros que están perdidas en las religiones, y muchas veces las religiones enseñan conceptos que apartan a las personas del plan de salvación tan fácil, porque Jesús mismo enseña, dice, alguien piensa y dice, que es tan difícil, está equivocada. Mi carga es fácil, dice Jesús. Mi carga es fácil. No dependemos, hermano, de nuestra capacidad, de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia, porque sin duda fallamos muchas veces al cabo de la semana, podemos decir tal vez al cabo del día, fallamos en tantas cosas. Y si nuestra salvación dependiese de nuestra capacidad para ser fieles en todas las cosas, no tendríamos mucha alternativa, tendríamos que vivir una vida de temor, pero nosotros, hermanos, no vivimos en temor porque sabemos que la salvación es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da a través de la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo está comisionado y está comprometido a exponer eso. Él no fue allí a dar una disertación, no fue a dar una clase de teología o a mostrar que conocía mejor las escrituras que los que estaban allí reunidos, sino que estaba para poder señalar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mismo, usted recuerda que traje una predicación acá hace un par de semanas atrás con respecto al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Dice, este será grande. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser grande? Porque prepararía el camino del Señor, porque señalaría que Jesús es el Cordero de Dios, de que Jesús es el único camino al Padre. Y acá está el apóstol Pablo, hermano, no para debatir, no para decirle, porque usted conoce y mencionar algún profeta menor allí, alguna profecía que sea una cosa allí como una nebulosa, sino que con claridad poder presentar a Jesucristo. Y su testimonio consiste en eso, consiste en un testimonio no de oscuridad, sino de claridad. Dice, cuando yo estaba en tiniebla, la luz de Cristo me resplandeció, ¿no? Y me habló y se reveló a mi vida. Entonces, era indudable para el apóstol Pablo que Jesús estaba vivo, de que Jesucristo había resucitado y que Jesucristo era el Cordero de Dios y era aquel anunciado de antemano, hermano, que reconciliaría para consigo a Dios, que instauraría en un día será quitado el pecado sobre la tierra. ¿Cuándo se lleva a cabo eso, hermano? Cuando Jesucristo muere en nuestro lugar. En ese día, hermano, fue quitado el pecado para todos los que habrían de creer en su nombre, hermano, aún nosotros que no habíamos nacido,
pero que como el apóstol Pablo reconoce, dice, Dios me conoció y me apartó desde antes del vientre de mi madre. Y sabemos, hermano, de ese llamamiento y de esa elección de Dios que Jesucristo confirma. Jesucristo confirma, no es lo que dice acá el pastor Daniel hoy. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí. Así que, hermanos, sabemos que estamos acá por un llamado de Dios, porque Dios también utilizó a alguien, como era en sus días el apóstol Pablo, para hablar a las ovejas descarriadas que estaban por ahí. Y hermano, esa también es nuestra misión. ¿Usted piensa que ha perdido vigencia esa palabra y que aún no hay ovejas que están descarriadas y están perdidas por ahí? Y es nuestro trabajo, hermano, poder acercarles a ellos la luz de Cristo. Y no le estoy diciendo, sáquelo, hermano, del lugar donde se está congregando. Si usted conoce a alguien y ya se congrega en un lugar donde no tienen esta fe, transmítaselo para que esa persona pueda llevar ese mensaje allí donde está y ese mensaje pueda también allí traer fruto, como enseña la palabra. Dice, cuando habla acerca de traer fruto a 20, a 50, a 100, es decir, que no se quede solo en eso. Yo miro, hermano, uno de los pasajes más conocidos fue, o más mencionado, tal vez de hecho de los apóstoles, es ese llamamiento que Dios le hace a Felipe y lo manda a predicar a este funcionario que iba allí en el camino, en el desierto. Hermano, si nosotros fuésemos ese Felipe, ¿qué haríamos? Yo le puedo decir lo que haríamos. Le pediríamos el número de WhatsApp, no había en ese momento, le pediríamos la dirección, ¿no? Para tratar de estar en contacto, para tratar de atraerlo a nosotros. Pero hermano, nosotros no tenemos que atraer a nadie a nosotros, tenemos que atraer gente a Cristo. Había una hermosa canción que decía, atráeme, Señor Jesús, a ti. Debemos atraer personas a Cristo, hermano. El motivo no es juntarlos, es decir, que vengan acá porque, hermano, acá Dios tiene un pequeño rebaño y en otras ciudades tiene otro rebaño y quizás en esta misma ciudad también tenga otro rebaño y el día que el Señor venga ya no va a haber varios rebaños, sino que el Señor los va a juntar. Estaba disperso el rebaño de la casa de Israel y Él le dice, yo también tengo otro rebaño, que era el rebaño de los gentiles, a los cuales aún no se había anunciado la palabra. Dice, a ellos también voy a traer a mí. No los iba a tener separados, hermano. Y allí Felipe se preocupó de anunciarle a Jesucristo resucitado como Salvador suficiente. Y no se preocupó, siguió adelante su camino aquel hombre, pero sin duda en el corazón de Felipe estaba la certeza de que había implantado en su vida el testimonio del único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos. Y que aquel que iba allí iba a llevar fruto, iba a llevar el testimonio a otros lugares. Y hermano, en definitiva, esa es nuestra tarea. Yo veo cuántas veces a través de las predicaciones, de las alabanzas, hay gente que coincide y hay otros que mencionan pasajes donde están totalmente con su mente embotada. A varios le he recomendado, estudie lo que el apóstol Pablo desarrolla en la carta a los romanos cuando compara acerca de la alegoría de Sara y Agar, cómo tenía dos esposas y una representaba la esclavitud y el antiguo pacto y otra representaba a la libre. Y el apóstol Pablo dice, pero vosotros venís a ser hijos de la libre. Y hermano, hemos recibido esa libertad de parte del Señor, no libertinaje para hacer lo que sea, pero esa libertad de Dios, hermano, que nos permite estar en este lugar confiados en la suficiencia de su sacrificio. Y entonces Pablo está acá, en este lugar, y como yo le decía, tenía todo el conocimiento para, como se dice acá en criollo en Uruguay, para haberlos peloteado, haciéndoles preguntas o reflexiones, porque sabía muchísimo, había estudiado de estas cosas, pero lo que él sabía en cuanto a la carne no le había servido de nada. Cuando el conocimiento era solo intelectual, terminó persiguiendo a la iglesia. Pero cuando el entendimiento pasó de ser intelectual a ser espiritual, la vida del apóstol Pablo cambió
radicalmente. Y él ahora está tratando, hermano, de compartir eso mismo. No está tratando de convencer gente que se convierta al fariseo, como había sido él. No estaba tratando de convertir gente al judaísmo y que se volviesen prosélitos. Él estaba anunciando la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo, donde había triunfado sobre la muerte, porque el postrer enemigo, dice la palabra, que será destruido, es la muerte. Y Jesucristo, primicia entre los que durmieron. El primer fruto, hermano, que resucitó a vida eterna. ¿Y dónde está? Sentado a la diestra del Padre. Como ya lo había anunciado Esteban tanto tiempo atrás, cuando lo estaban apedreando, dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Allí está, hermano, y como nos enseña la palabra, la carta a los Hebreos, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Sacerdote inmutable, hermano, sacerdote eterno. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo tenía para transmitir. Y no le molestaba, hermano, haber estado 2 años preso allí, porque en esos 2 años diferentes personalidades se habían presentado y él tenía un mensaje para comunicar. Tenía el mensaje de Jesucristo resucitado. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo, estás loco, Pablo, las muchas palabras te vuelven loco. Ve como yo le decía recién que el apóstol Pablo era una persona idónea, era una persona capacitada, era una persona que sabía idiomas, porque sabemos, recuerda cuando lo habían arrestado y allí Pablo le habló en su lengua, dice, ¿sabes tú griego? Le dice allí asombrado el soldado romano. Y este hombre, que no creía, el gobernador Festo, dice, estás loco, Pablo, estudiar mucho te volvió loco, Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Recordemos entonces que en aquella audiencia no solamente estaba este gobernador romano, sino que también estaba el rey, que había manifestado interés. Dice, yo quiero oír a este hombre. Hermano, ¿qué diferencia, hermano, hay entre el que cree y el que no cree? Tenemos 2 gobernantes de aquellos tiempos. Tenemos a Festo, que no creía la palabra, le dice, estás loco. Pero el apóstol Pablo sabía que el rey Agripa creía en estas cosas. La diferencia, hermano, entre la salvación y la condenación no está solamente en creer, sino también en obedecer al Evangelio. Porque la propia palabra de Dios nos enseña, dice, ¿crees tú? Dice en la carta, allí en la epístola de Santiago, dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿Saben que los demonios, hermanos, tienen conocimiento de la Escritura, tienen conocimiento de las profecías y tiemblan porque conocen a ciencia cierta qué futuro les espera? Les espera, hermano, un día de juicio, les espera cadenas, allí donde será atado el dragón, y les espera una horrenda expectación de juicio, como enseña la palabra de Dios. Por eso nosotros hemos insistido en hermanos que se han acercado y que tienen la oportunidad de obedecer al Evangelio. Y la obediencia al Evangelio no está en decirle, sí, cosas triviales y pequeñeces allí donde la gente está de pronto juzgando la vestimenta o el pelo o cosas, o las alhajas o cosas triviales, hermano, que en nada favorecen ni condicionan tampoco la salvación de Dios. Hay quienes creen y hay quienes no creen, pero creer tampoco es suficiente si uno no obedece al Evangelio. Y cuando obedece al Evangelio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar el paso del bautismo. Y por eso, hermanos, que nosotros instamos acá, yo no sé porque la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles no me enseña qué fue de este hombre luego que recibió el testimonio del apóstol Pablo. Porque mientras no conocía esto, estaría rodeado de los herodianos y capaz que algún escriba y algún otro que le daba su opinión.
Y podía tener un justificativo, pero le fue presentado frente a él a Jesucristo como el Cordero de Dios, resucitado, el Mesías esperado. Y él creía en estas cosas. Obedeció al Evangelio, se bautizó. No lo sé. Pero nuestra tarea, hermano, no es traer el fruto. Nuestra tarea es sembrar. La tarea del apóstol Pablo fue sembrar. Y el fruto, hermano, se lo deja al Señor. Versículo 26, le responde acá Pablo a Festo. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo también con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es decir, el rey sabía. Hermano, sabemos que al que está en un lugar allí de pronto de preeminencia, de mandato, no le gusta ceder su silla. En muchas congregaciones es costumbre que los pastores y la gente más importante la sientan adelante en una silla. Y otras religiones tienen otras culturas, pero con un orden jerárquico. Y yo me pregunto cuántos estarían dispuestos a dejar el micrófono o dejar la silla si Jesucristo se presentara donde están ellos. Porque ciertamente, hermano, dice que cuando el Señor Jesucristo venga se van a reunir para hacer guerra contra Él. Hay gente, hermano, que ama más el lugar y la posición, y esto históricamente es así, porque usted estudie en el inicio, cuando Jesucristo allí es engendrado y se anuncia su nacimiento, el que vendría a ser el primer Herodes, este es el cuarto Herodes, como ya lo hemos visto en estudios anteriores, el que venía a ser el primer Herodes, el Herodes el Grande, había estado estudiando, llamó a los escribas y dice, ¿dónde indica que va a nacer el niño? Le dijeron, en Belén, Efrata. ¿Y qué hizo? Creyó, dice, díganme bien dónde es, así yo también puedo ir a adorar. ¿Conoce usted la palabra? ¿Fue a Belén, Efrata a adorar? ¿O mandó matar a todos los niños menores de 2 años? Porque no quería que nadie le sacara el puesto de ser él el principal, de ser él el rey. Reitero, no sé qué fue de esta persona, pero aprendo del testimonio del apóstol Pablo que yo no puedo discriminar y decir, a este no porque es romano, a este no porque es rey de Israel y a aquel no. La salvación, hermano, el mensaje de salvación, tenemos la comisión de anunciarla, porque no sabemos, hermano, quién es el escogido de Dios. El que es escogido de Dios, el que es mi oveja, dijo Jesús, oye mi voz y me sigue. Versículo 27. Acá ya lo hace intervenir, ya no es nomás un monólogo del apóstol Pablo, y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y el propio apóstol Pablo responde, yo sé que crees. Y hermano, no son otros más que los propios profetas los que anunciaban todas las cosas que habían acontecido, todo el ministerio de Jesucristo desde su nacimiento hasta el ministerio, el anuncio en Galilea, su muerte y su resurrección. Todo esto, hermano, está hablado por los profetas. Y este rey que estaba allá creía en estas cosas. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como soy yo, excepto por estas cadenas. Hermano, sin duda, el apóstol Pablo desconocía el alcance que ese testimonio tendría. Porque cuando dice, y todos los que me escuchan hoy, está hablando de usted. Usted que está sentado en el banco, acá en la iglesia, el que está mirando en la cámara, ¿qué es lo que oyó? Oyó el testimonio de Juan, oyó el testimonio de Pablo, perdón, y dice, si no, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, acá le habla Agripa, pero escuche bien, dice, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales como soy yo, excepto por las cadenas.
¿A qué se refería el apóstol Pablo? ¿A su manera de vestir? ¿A su elocuencia para predicar? ¿O a su fe depositada en Jesucristo como Hijo de Dios, como Salvador? Hermano, todos los que hoy escuchan esta palabra están escuchando una retransmisión de lo que el apóstol Pablo predicó y que hoy, hermano, tiene la misma vigencia que hace 2000 años atrás cuando fue traída esta palabra. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que había sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Hermano, yo le puedo decir, para la semana que viene, entonces vamos a arrancar con el capítulo 27, pero si usted analiza las palabras estas que dice Agripa, y lee entre líneas, como se dice habitualmente, medio que le estaba preguntando a Festo, decir: che, Festo, ¿no podemos borrar del registro que apeló a César y dejarlo libre? Porque no hay ninguna cosa digna de muerte en él. Este hombre conocía todas las maldades que se habían llevado a cabo. Conocía, hermano, cómo Jesucristo había sido allí llevado frente al tribunal de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato decía lo mismo: no halló ningún delito en este hombre. Y se lavó las manos y dice: yo no quiero tener nada que ver. La mujer de Poncio Pilato había tenido visiones en la noche diciendo: no tengas nada que ver con el juicio y la muerte de este justo. Dios, hermano, confirma aún a través de esa mujer de Poncio Pilato, hermano, que no estuviese involucrado en nada. Porque, hermano, un día va a haber un juicio y tendremos que dar cuenta a Dios. ¿Le creímos a Dios y nos pusimos a cuenta? Si es así, menos mal. Porque, como decimos, como cantamos en esa canción cada vez que hay un bautismo: mis pecados ya borrados son echados en el fondo del profundo mar. Mis pecados ya borrados son. ¿Cómo se borran esos pecados? Cuando obedecemos a la fe, nos bautizamos y aceptamos que allí en Jesucristo nacemos a una vida nueva. Que Dios, hermano, lo continúe bendiciendo a todos.